Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En el caso X-Pisa, el Ministerio Público presenta escuchas telefónicas en las que sobresale que la decisión de arreglar el contrato era de una distinguida dama. En su primera declaración, presidente del IX, Juan de Dios Rodríguez, insiste en que la Junta Directiva no conoce nunca los contratos que firma con empresas proveedoras. Según Contraloría General de Cuentas, existen indicios de que el RENAP sobrevaloró compras de tóner genérico para impresoras. Nombran a Eunice Mendizábal como ministra de Gobernación. En sus primeras declaraciones no descarta realizar auditoría en la cartera. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que tiene un interés personal en el cierre de un acuerdo del programa nuclear iraní. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Tengo información en vivo con mi compañero Sergio Osegueda, y es que se ha presentado una denuncia penal en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Adelante, Sergio. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos los amigos de Canal Antigua. Justamente nos encontramos en el Ministerio Público, donde hace unos minutos el diputado Amílcar Pop acaba de colocar una denuncia penal en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, y justamente tenemos con nosotros al congresista. Diputado, pues si nos pudiera comentar en qué consiste la denuncia que hoy ha sido colocada aquí en el Ministerio Público. Bueno, frente al clamor popular de la renuncia que se le ha pedido al presidente de la República y no ha habido una reacción positiva, nosotros no podemos quedarnos callados, y en mi calidad de secretario general del partido WINAG que represento y como diputado al Congreso de la República, creemos necesario y urgente activar el proceso para la eliminación del derecho de inmunidad que tiene el presidente de la República. Creemos que hay suficientes indicios, a pesar de que hace unos días la Corte Suprema concluyó que no habían elementos suficientes. Creemos que con las últimas investigaciones que la CICIG ha hecho y el Ministerio Público hay nuevos elementos para poder concluir de que sí es posible enjuiciar al presidente de la República. Lo ético y lo urgente y el clamor popular es que el presidente de la República se someta a tribunales de justicia. Sus allegados y sus amigos más cercanos son ahora siendo sindicados bajo la responsabilidad de la comisión de delitos, y eso genera las condiciones y los elementos para poder pensar de que él es parte de esas estructuras. Evitó aplicar las normas de transparencia y probidad, por lo tanto cometió el delito de incumplimiento de deberes, encubrió al exsecretario privado de la vicepresidencia con el hecho notorio de la falsa información al pueblo de Guatemala, por lo tanto cometió el delito de encubrimiento propio, y por supuesto la relación de confianza que ha tenido con los más cercanos, incluso el último detenido, el señor Rodríguez, demuestra la relación de estructura y la relación jerarquizada que existe en el Ejecutivo. Por lo tanto también hay el delito de asociación ilícita, y toda la suma de estos delitos generan las posibilidades y condiciones para poder generar toda la corrupción de la que se está hablando en el país. Diputado, usted nos explicaba acerca que también esa denuncia busca también algo más, no solamente acusar al presidente de estos delitos, sino evitar otro tipo de situaciones. Bueno, por supuesto que el presidente de la República, si finalmente toma la decisión de renunciar como debiera hacerlo, antes de presentar la denuncia no existía ninguna acción penal en su contra, por lo tanto se corría el riesgo de no persecución penal en contra del presidente. Hoy, aun cuando renuncie o se inicie el proceso de eliminación de inmunidad, ya existe una petición manifiesta y expresa de mi parte para que se le inicie la investigación penal y que el presidente de la República, bajo los principios éticos políticos, se someta a tribunales tal y como la población guatemalteca lo está pidiendo, y no correr el riesgo ni de la fuga ni de la obstrucción a la justicia. Muchísimas gracias, diputado. Pues bueno, esto es lo que está aconteciendo esta noche de viernes acá en el Ministerio Público, y esta información pues se las hemos llevado hasta ustedes. Volvemos contigo al estudio principal. Gracias, es mi compañero Sergio Osegueda en vivo desde el Ministerio Público. Y es que el mismo Ministerio Público ha presentado hoy escuchas telefónicas en la audiencia de primera declaración del caso X-Pisa.
En la primera declaración por el caso del contrato anómalo que el ICS concedió a la droguería Pisa, el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas en las que, según los fiscales, se evidencia que el negocio se arregló de manera ilegal. En una de las escuchas se establece cuando Ramiro Armando Lorenzana y Herbert García Granados, implicados en el caso, se refieren a que la orden del contrato vino de alguien superior a JDR, que los fiscales dicen puede ser Juan de Dios Rodríguez. Esa persona más arriba de JDR se identifica como la distinguida dama. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Insisto, estos fueron más arriba de donde yo fui. Es que a raíz de lo de diálisis peritoneal, esta gente de una vez escaló. Ojo, porque ni siquiera fue con JD, ¿verdad? Sí, fue así. Fue directamente hacia arriba. Así es. Así es, hasta arriba. Ajá, ya me entendí. En otras conversaciones, se escucha al hijo de la magistrada Blanca Stalin, Otto Fernando Molina Stalin, decir ya se autorizó el contrato a Pisa, mientras que el gerente de esa empresa responde, entonces ya está servida la mesa. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por su parte, Juan de Dios Rodríguez, presidente del ICS, asegura que la junta directiva no tiene nada que ver con los contratos firmados. El presidente del ICS, Juan de Dios Rodríguez, desvaloró las escuchas telefónicas en las que se establecen las iniciales JD y también se habla de una distinguida dama. Según Rodríguez, ese es un caso distinto al de Pisa y que iniciales y sobrenombres no indican nada. Están tergiversando las cosas, dos pruebas, dos eventos, un evento de diálisis peritoneal ambulatoria y un evento de hemodiálisis, que son dos cosas diferentes. En las escuchas dice que un señor, que no tengo el gusto de conocerlo, sino hasta hoy que estuvimos ahí reunidos platicando, dice que él va a hacer sus gestiones ante una persona llamada JD, o que le dicen JD, y después dice, como no se pudo hacer, lo voy a hacer con una distinguida dama. ¿Y qué pasó con ese evento? No se le adjudicó. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué fraude hay ahí? Si no se le adjudicó al señor que está aquí, que dice que quería hablar con una persona y no quería hablar con la otra dama. El presidente del ICS insiste en que la junta directiva no entra a conocer contratos con ningún proveedor. No hace negociaciones, no tiene ningún tipo de responsabilidad administrativa en ningún momento. En cuanto a la junta de licitación,
primer viceministro de Gobernación. En sus primeras declaraciones, la nueva jefa de la cartera de seguridad no descartó que se lleven a cabo auditorías dentro de la institución. Esto ante una serie de contratos que generan dudas, como la compra millonaria de cámaras de seguridad que se hicieron bajo la gestión de Bonilla. Si hay necesidad de generar nuevas auditorías, se van a hacer. Pero el Ministerio de Gobernación incluso tiene una delegación permanente de la Contraloría General de Cuentas. Todo el tiempo estamos siendo auditados, pero definitivamente si hay necesidad de hacerlo, lo vamos a requerir en su momento. Además, Eunice Mendizábal informó que dentro de su plan de trabajo, su prioridad será garantizar la seguridad de los ciudadanos. La competencia primordial del Ministerio de Gobernación es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este es un tema que tiene prioridad en el Ministerio de Gobernación y eso es lo que le vamos a dar continuidad definitivamente. Obviamente habrá procesos que habrá que identificar, que habrá que revisar. Lo que sea necesario cambiar se va a cambiar, lo que sea necesario generar acciones penales se hará en su momento, pero cada cosa tendrá que ser analizada cuando ya tengamos informes detallados de los mismos. ¿Sabe usted? En el RENAP se denuncia que se sobrevaloró la compra del tóner, imagínese usted, del tóner. Según la Contraloría General de Cuentas, se detectaron compras sobrevaloradas en el Registro Nacional de las Personas. Según el Contralor, se registraron adquisiciones de tóner genéricos hasta por 1 millón de quetzales. Tenemos una denuncia, la cual estamos ya por terminar, donde hubo 2 procesos por 500,000 quetzales, compraron tóner para impresoras HP, y les entregaron tóner de tercera o reciclado. Mencos asegura que se estará tomando medidas penales en contra de los responsables de estas compras sobrevaloradas. En consecuencia, creo que ahí también se presentará una denuncia penal. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches, bienvenidos este día viernes 22 de mayo a las 8:45. Un gusto estar con ustedes y discutir sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Además, hoy contamos con un invitado. Paso a hacer la ronda de saludos. Doña Carmen Ortiz, bienvenida a las 8:45. Muchas gracias. Lizardo Sosa, expresidente del Banco de Guatemala, exministro de Economía, exdiputado al Congreso de la República y aspirante a la presidencia de Guatemala en las próximas elecciones del 6 de septiembre. Para eso le hemos invitado para conversar justamente sobre ese tema. Gracias por estar hoy con nosotros. Pablo Hurtado, buenas noches. Buenas noches. Y Filipe Chicola, buenas noches también. Buenas noches, Juan Luis, buenas noches a todos. Muy bien, hoy hemos invitado a don Lizardo Sosa, quien estaría a cosa de días, aproximadamente 10 días, de participar en la Asamblea General del partido Todos, en la cual sería proclamado como candidato a la presidencia de la República. Entendemos que tendría un compañero de fórmula como Mario García Lara, 2 banqueros en un binomio presidencial, Alfonso Portillo encabezando el listado nacional de diputados. Don Lizardo, gracias por estar con nosotros y déjeme plantearle la primera pregunta. ¿Cómo se decidió? ¿Por qué decidió participar? Digamos, una aclaración en principio, yo soy ahorita precandidato. Así es. De verano, no soy hasta candidato que no sea todavía, nominado. Hasta que no sea nominado. Y efectivamente sí acepté finalmente el 13 o 14 de mayo una propuesta que me hizo el expresidente Portillo aproximadamente el 5 de mayo. Cuando hablé con él y me propuso ser el candidato a vicepresidente de Roberto Alejos, que iría de presidente, a mí se me ocurrió, para que se olvidara del asunto, decirle que yo no iba para segundo, sino que para primero podíamos hablar. Pero mi idea era de que se olvidara del asunto. Al día siguiente me volvió a llamar y me dijo, fíjese que estoy muy contento porque Roberto decidió declinar la candidatura presidencial y le cede la posición. Y yo, muy sorprendido, empecé a buscar qué argumentos podía poner para rechazarlo. Y puse uno, que yo en principio estaría muy interesado, pero que el que ponía el candidato a vicepresidente era yo.
y que por tanto no era aceptable para mí que fuera Roberto Alejos. Bueno, vuelta a negociar, y ya por ahí, por el 8 de mayo, ya él me llamó y me dijo, mire, me dijo, Roberto no va ni para presidente, ni para vicepresidente, piense en un vicepresidente. El binomio suyo. Sí, entonces empecé yo realmente a buscar, y de todo lo que encontré, le mencioné a él en ese mismo día, mire, esto fue 15, 30, 40 minutos, ¿y qué le parecería a usted? Le dije, Mario Alberto García Lara, el que estuvo con usted en el banco. Me dijo, sí, le dije, excelente, me dijo. Y yo propuse a Mario porque me habían hablado algunos amigos de la idea que yo tenía en esos días, si yo aceptara quién podría ser. Yo había mencionado a Mario. Me dijeron que era un hombre de derecha, que trabajaba con el sector privado, que estaba a servicio de los intereses y que no era viable. Entonces dije ese nombre también esperando que tampoco fuera aceptado, lo cual me liberaba. Pero no, todo lo contrario. Más bien, en los diferentes sectores que yo pude consultar el asunto, les parecía que Mario Alberto podía hacer. Usted entonces, se las puso difícil y todas se las terminaron aceptando. Digamos que fracasé. Fracasó en su intento de que lo rechazaran. Don Lizardo, en estos 6 días que usted prácticamente tiene de haber dicho que sí, hoy le decía a la revista Contrapoder que está nuevamente condicionando esa aceptación de su precandidatura por la posibilidad de que sean electos o postulados impresentables en los listados de diputados. Sí. Háblenos de eso. ¿A qué se refiere usted con impresentables? Digamos que no es una condición mía ni es nueva. Cuando Alfonso Portillo me planteó la posibilidad, me dijo que era mesa limpia, ¿verdad? Que iba a buscarse una listado de diputados donde hubiera gente joven, gente nueva, gente honorable, y a mí me parece que eso es bueno, y que por supuesto se iba a tratar a toda costa que los diputados impresentables por sus antecedentes y por lo que conocemos serían retirados de los listados. Eso era algo que yo veía muy bien, porque si nosotros vamos a la historia política del país, muchos de esos diputados impresentables tienen la responsabilidad de que el país esté como está. ¿Y quiénes de son haber esos distorsionado totalmente el funcionamiento del sistema democrático y de su institución más significativa, que es la representación nacional, que descansa en el organismo legislativo. O sea que yo estaba de acuerdo con eso. Y luego también la idea y lo que Alfonso me planteó es que él ocuparía la Secretaría General y que eventualmente, si era posible, él podría encabezar el listado de diputado nacional. Y yo le agregué una adicional en esa conversación, y mire, le dije, y un manejo transparente de los recursos de campaña. Esa sí ya fue condición mía, ¿verdad? Nadie va a evitar que se les tenga que estar de recibo, de manera que se pueda presentar quiénes financiaron y una lista muy bien contabilizada de en qué se gastó. Él estuvo totalmente de acuerdo. Porque en Guatemala mucha gente se enriquece en la campaña. Él estuvo de acuerdo bueno, hasta hablamos de qué hacer si sobraba dinero, ¿verdad? Entonces íbamos a dárselo en donación a instituciones que nosotros escogiéramos a nombre de todos los aportantes. ¿Y esas reglas expuestas están, o conversadas, más bien dialogadas, se están rompiendo ahora? ¿Cuál es su punto? Tengo la impresión por algunas noticias que habría alguna posibilidad de rompimiento, y yo las oí desde ayer en la noche. Pero el único que se ha proclamado ahorita como candidato a diputado es Cristian Bucinot por municipios de Guatemala, encabezando municipios de Guatemala. Eso no lo sabía, eso haría inviable mi participación, totalmente inviable. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer, en primer lugar, no voy a acceder a una condición que se había hablado desde el principio. Yo me consideraría liberado de la responsabilidad que había asumido de aceptar. Y el por qué sería un poco largo de mencionar, ¿verdad? Hay otros nombres, pero que tampoco quisiera... O sea, en la consideración tanto suya como de Alfonso Portillo, Cristian Bucinot es uno de esos impresentables. Por las pláticas que he tenido con el expresidente, sí. A ver, la revista Contrapoder publicó en su edición de esta semana que tenemos información que el informe de alcaldes y diputados que está preparando la CICIG para rendirlo próximamente incluye al diputado Bucinot, a la diputada Leslie Hueso, que es actual diputada de Todos,
al alcalde de Chinauta, a Arnoldo Medrano y a otros personajes como funcionarios que han utilizado erario y sus puestos para hacer negocios y permanecer en sus cargos. ¿Usted saca de ahí la información o usted tiene información adicional? No, ¿Por qué el diputado Businot le da tanta Yo la tengo duda? sobre el alcalde Medrano, no la tengo claramente sobre las otras personas que ha mencionado. Pero obviamente sí hay evidentes señales de que hay candidaturas que son, pongámosles el término amable, de impresentables, ¿verdad? ¿Y a quién podríamos nosotros adjudicar esa imposición o ese cambio en las reglas de lo ya conversado con el expresidente Portillo y tratar de incorporar a este listado a los impresentables? Mire, yo no tengo conocimiento, porque parte de mi preocupación, y agradezco la posibilidad de estar acá con ustedes, es que sí, yo conozco a Roberto, conozco a algunos miembros del partido, nunca he estado en el partido, yo sería un candidato ciertamente ajeno al partido, externo, ¿verdad? No conozco los procesos internos. Lo que sí sé es que las viejas estructuras se niegan a salir. Y obviamente lo que está ocurriendo es una actuación aún a costa de un proyecto que podría ser interesante para el país, para la defensa de sus propios intereses y ventajas. Ese es el origen, creo yo. Y de repente hay mano electoral a algún otro partido político que no le convendría que apareciera alguna fórmula que pudiera ser interesante para la población de Guatemala. Hablemos un poco del hermano de Roberto Alejos, de Gustavo Alejos. Hay mucha información encontrada, hay quienes dicen que él ejerce cierto padrinazgo sobre el partido, hay quienes dicen que ya no hay relación. ¿Es Gustavo Alejos fuente de conflicto dentro del partido todos o no figura en el esquema de poder? No, eso según entiendo por lo que el expresidente Portillo me conversó, a Roberto yo lo conozco, le tengo mucho aprecio, creo que es un buen operador político, funcionó muy bien como presidente del Congreso, pero lo que a él le afecta enormemente las actuaciones de su hermano en el Ejecutivo, en una serie de cuestiones que no vale la pena mencionar acá, que no es el objeto. Pero sí, pero la promesa de Roberto es que Gustavo no tendría absolutamente nada que ver, parecía estar ubicado en el financiamiento de apoyo a otra fórmula electoral. Lizardo, pero para el partido Todos sería un poco un suicidio perder el respaldo de Alfonso Portillo y la candidatura de Lizardo Sosa y Mario García Lara. Es decir, tendrían que salir en ese momento a conseguir otro candidato. Ya lo conversábamos hace un rato, el Partido Patriota consiguió a Mario David García. De repente consiguen otro Mario David García, ¿verdad? Pero ya es problema de ellos. Ahora, otra pregunta, el licenciado Sosa, y es, se habla, bueno, de que el presidente Portillo el expresidente Portillo ir encabezando el Estado Nacional. Para muchas personas, él es un impresentable, precisamente por los problemas que tuvo con la justicia. Y yo he escuchado preguntas de gente decir, ¿cómo es posible que Lizardo Sosa, tratando de cambiar la situación del país y de poder realmente presentar una imagen distinta de transparencia y anticorrupción, haya aceptado una invitación por parte de una persona tan cuestionada? Mira, yo creo que esa es yo quiero un poco la historia y no quisiera gastarme el tiempo que quiero para una segunda parte que quisiera desarrollar. Mi experiencia con Alfonso Portillo viene de la democracia cristiana, vino de México, trabajó con nosotros en el siglo XXI en el semanario Pulso, el viejo diario. Estuvo en el partido, ahí nos relacionamos mucho. Finalmente fui candidato a diputado con él, hicimos buen trabajo. Finalmente me invita a participar en su gobierno, y con el debido respeto para los presidentes con los cuales he trabajado, en el periodo del presidente Portillo, Lizardo Sosa no recibió ninguna presión y contó con el absoluto respeto del presidente a las decisiones que se estaban tomando en el Banco Central. En los otros casos hubo más de alguna intervención un poco más fuerte en tiempo de la democracia cristiana, con todo el cariño que yo le tengo a Benicio, pero se pretendía que el Banco Central actuara según lo que resolvía el gabinete. No, los ministros de la Junta Monetaria pretendían darme instrucciones. Yo tuve que decirle más de alguna oportunidad al entonces ministro de Economía, Óscar Pineda, que el presidente podía dar las instrucciones a sus ministros, pero que el presidente del Banco de Guatemala era autónomo y actuaba según su conciencia. Pero en el caso de Alfonso, nunca, jamás. En esas circunstancias me ubico el día que me lo ofreció
y no tengo por qué no creer que no me va a cumplir. Ese es un tema. Y el otro es que la candidatura para Alfonso no es importante. Lo que hablamos es que lo importante es que él dirija el proyecto. Y yo más bien le insisto a Alfonso, y lo hice hoy por la mañana, una llamada por teléfono desde México, que en las circunstancias que se presentaron ayer, yo le recomendaría, sin meterme, porque no me conviene ni me corresponde, que él debiera de ser el secretario general del partido Todos, para no tener sorpresas posteriores. Hay un último punto, don Lizardo, estamos a punto de terminar esta conversación. Hay un último punto que se refiere a ese modelo electoral nuestro y a este sistema político nuestro tan escasamente democrático. Sí. Esa es la verdad. Sí, sí. ¿Por qué en Guatemala se cree que un presidente tiene que llevar a su propio equipo de diputados, digamos, que le sean absolutamente leales a él? Eso no ocurre así en otras democracias desarrolladas, que, mire, aunque Philip me dirá luego. Yo solo quisiera decirle lo siguiente. Yo realmente, bueno, les cuento que hasta me fui a Esquipulas a pedirle al señor que me ayudara en estas decisiones que tenía que tomar. Pero usted en 6 días hizo mucho. Sí, hablé como con 60 personas. De las 60 personas, solo uno de mis hijos y mis hermanos estuvieron con grandes preocupaciones. El resto no tuvo la menor duda de decirme que debía de participar. Incluso personas que no le tienen aprecio a Alfonso, por ejemplo, me dijeron que debía de participar. Pero lo que le quiero decir es que el 99%, de ese 99%, todos me dijeron, si aceptás, asegúrate que pones 10, 12 diputados tuyos. ¿A qué respondes? Por respeto, yo no dije nada. A una visión equivocada. En mi opinión, si el candidato a presidente empieza poniendo candidatos a diputados propios, ya comprometió su historia y ya violó uno de los principios fundamentales del sistema republicano, que es la división de poderes. Porque imagínese usted, si el presidente de la República tiene que tener una bancada de amigos para operar en el Congreso, entonces también tiene que tener magistrados en la Corte, en las Cortes de Apelaciones, y también bien asegurados sus compadrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso es desastroso. ¿No será eso lo que nos tiene como estamos? Que no se respetan las instituciones y que las gentes no actúan de conformidad con la que la Constitución establece. Yo descarto, en ningún momento me voy a meter en ese tipo de actitudes. El día que este candidato, que este precandidato sea candidato y ese candidato pudiera ser presidente, ese presidente se va a dirigir al Congreso en su calidad de representación nacional. Y tratado con el honor que se merece. Pero esa institución tiene que actuar en función de ese honor y como institución resolver. Que piden plata para una ley. Entonces, ahora tenemos un movimiento ciudadano que el presidente puede convocar para poner en orden a los diputados que se quieran salir. Pero nunca jamás el presidente tener una pandilla de diputados que actúen según su voluntad. Ese es romper el marco constitucional y violar uno de los principios fundamentales de la democracia republicana. Solamente con un sí o con un no, porque ya cerramos. Con las condiciones que usted impone y con el sistema de partidos políticos que tenemos, ¿usted cree que es viable su candidatura? ¿Vamos a verlo como candidato o terminará usted regresando a sus actividades particulares? No es una decisión que a mí me corresponda, es una decisión que los resolverá el sector político. Créame que cuando miro a mis nietos, que aquí tengo 3 menores de 1 año, me doy cuenta de que los perdería 4 años y no me gusta nada. En absoluto. Podría dejar también pero estoy en la disposición de que si se da, poner todo mi esfuerzo por ganar. Pues si no, no me metería. Y créame, que el día de ayer, después de tener conocimiento de una amenaza que llegó en mi contra de unas entidades con las que yo trabajo, se terminó de convencer mi inteligencia de que debo de participar. Y tengo un ánimo terrible de participar. ¿Qué clase de amenaza? Bueno, que si yo no desistía de la candidatura sucederían algunas cosas, ¿verdad? Y me iban a sacar no sé cuántas cosas que dice que yo hice en el Banco de Guatemala, que me las saque, no importa. Y ahí quisiera dejar el tema porque este tipo de amenazas siempre son oscuras. Pero alguien teme que usted participe. No sé. Pero lo que le quiero decir es que si la persona que se le ocurrió hacer eso para inhibirme, logró todo lo contrario. Estoy
más decidido que nunca a participar. Don Lizardo Sosa, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Nos remontamos al miércoles por la mañana cuando vimos esa serie de operativos simultáneos por el caso del ICS. Vieron ustedes que fue detenido el presidente de la Junta Directiva del Seguro Social, los otros integrantes de toda esta junta, incluido el presidente del Banco de Guatemala, y las enfermeras que formaron parte de una junta de licitación que le adjudicó un contrato de tratamientos para enfermos renales a la droguería Pisa, la que se responsabilizó desde el Procurador de Derechos Humanos hasta los pacientes, que era la responsable de que 97 personas hubieran desarrollado peritonitis y 15 murieran debido a estas complicaciones por tratamientos que fueron realizados en condiciones poco convenientes y con poca información del personal para la gente enferma. La Junta Directiva, dice la CICIG, y el Ministerio Público avaló ese contrato y fueron detenidos sus integrantes por fraude. No se está hablando de cohecho, sino de un hecho fraudulento que avalaron los integrantes de esta directiva, entre ellos el exsecretario, abogado y fiador del presidente Otto Pérez Molina, el señor Juan de Dios Rodríguez. No sé qué piensan mis compañeros, pero cuando yo vi estos operativos pensé que el caso que iba a presentar la CICIG del ICS abarcaba el contrato de Pisa y otras contrataciones del Seguro Social que han generado suspicacia a lo largo de esta administración. En este momento lo que la CICIG está diciendo es: podemos documentar esto, pero no descartamos otras investigaciones relacionadas con las contrataciones del Seguro Social. ¿Ustedes cómo vieron este caso? ¿Cómo vieron estas capturas? Mira, yo, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, alrededor del ICS y sobre todo después de la llegada de Juan de Dios Rodríguez, se empezó a levantar mucho, con más fuerza, lo de los posibles contratos anómalos y, en fin, una serie de casos de corrupción alrededor de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lamentablemente, y para utilizar el eslogan que estuvo utilizando el gobierno hace pocas semanas, y nadie hacía nada. Es decir, esto ya se sabía y no pasaba absolutamente nada. Cuando entrevistamos al fiscal Shah de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, él nos decía que este caso había sido investigado desde el 2004 y que se había actuado hasta ahora tras la denuncia de Acción Ciudadana, porque parece ser que hasta allí es donde ya se logran juntar todas las piezas del rompecabezas y tenían una investigación lo suficientemente concreta y bien sustentada como para presentarla y generar las capturas. Es importante hacer ver de que este señor Rodríguez, Juan de Dios Rodríguez, según informes de Inside Crime, ya se sabía que tenía vínculos con Gustavo Herrera, que había incidido en la elección de los magistrados de las Cortes y que también había estado vinculado al desfalco por 350 millones en el ICS durante el tiempo de Alfonso Portillo. O sea, razón de más tenían los miembros de la Junta Directiva para poder empezar a actuar en su momento y no pues hasta ahora que se da este caso. No, y también lo que pasa es que cuando evaluamos el rol del Seguro Social en esta administración, primero no podemos obviar la forma en la que se da la salida del expresidente Luis Reyes Mayén, y se da prácticamente un asalto en abril del 2013, en el cual fuerzas de las SAS y fuerzas del orden, fuerzas policiales, acompañan a Juan de Dios Rodríguez a tomar posesión del cargo del presidente. Claro. Fue un asalto directo desde el Ejecutivo hacia el Seguro Social. Yo recuerdo una conferencia de prensa que da el presidente Pérez Molina por ahí de abril del 2013, cuando le preguntan qué experiencia tenía Juan de Dios Rodríguez y por qué lo estaba nominando a él para la presidencia del Seguro Social. Y el presidente dice: él es abogado, está estudiando de seguridad social. Y ahí se quedó. Derivado de eso, empiezan a levantarse una serie de corridos de Palacio y rumores políticos, donde se habla de que Juan de Dios Rodríguez llevó a cabo dos procesos. Un primer proceso que está relacionado con todas las elecciones institucionales del 2014, que implicó la contratación de decenas de asesores jurídicos bajo los rubros de asesoría jurídica del Seguro Social, que servían como un instrumento de compra clientelar de operadores políticos para la planilla 2 del Colegio de Abogados, y que iba a servir como plataforma
para capturar no solo el organismo judicial, sino también la Contraloría de Cuentas. Hoy, justamente, en una de las escuchas que presenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de este señor Otto Fernando Molina Stalin, hijo de la magistrada Blanca Stalin, quien, por cierto, estuvo en aquella famosa lista negra de la Embajada Americana, que no la querían como candidata de magistrada y eventualmente la eligen. Pues el hijo de la magistrada Stalin, pues no solo se descubre que él era el intermediario que estaba negociando con la droguería Pisa y que estaba negociando una comisión del 16% a cambio de tramitar el contrato, sino que en otras llamadas él también estaba operando la elección de Contralor General de Cuentas. Entonces, como que muchas de las tramas y de los corridos de pasillo que se generaron estos 2 años sobre el Seguro Social, pues empiezan a amarrar. Y si a eso sumamos la cantidad de asesores, si a eso sumamos los rumores de que aparte de este señor Molina Stalin y el señor García Granados, hay otros operadores de Juan de Dios Rodríguez que van tocando la puerta de los proveedores del Seguro Social, pidiendo comisiones a cambio de contratos o de que hagan los desembolsos, yo creo que lo que vimos esta semana es solo la punta del iceberg. Yo lo que veo es una acción que debilita, si se puede, todavía más a un ya debilísimo presidente Pérez Molina. Sus 3 grandes cuadros, digamos los más confiables suyos, los que se encontraban alrededor, Mauricio López Bonilla, que ha debido presentar su renuncia a solicitud del propio presidente; Juan de Dios Rodríguez, quien se encuentra este día todavía en la carceleta, creo yo, detenido por el organismo, por orden del organismo judicial; y luego Roxana Valdetti, vicepresidenta que dimitió. Señores, es que a Pérez Molina ya no le queda nada de aquello con lo que él arrancó este esfuerzo político. Le queda una corriente, en términos generales, que es una corriente militar encabezada por el general Ricardo Bustamante, que había sido, digamos, desplazada o convertida en una corriente subalterna o menos importante dentro de los aprecios del presidente Pérez Molina. Ahora tendrá que echar mano de ellos porque ya no le queda muchísimo más, pero lo cierto es que se ha terminado y ha quedado sepultado. Le quedan los ministros apoyados por el sector empresarial también. Pero no son, digamos, de los cuadros con los que él inició este proyecto político y con los que él tenía una visión específica de qué era lo que su gobierno iba a hacer. Al final, la visión que termina quedando a los ojos de la mayoría de personas es que el presidente Pérez Molina llevó a una serie de personas a que se enriquecieran, y ahora lo voy a decir, a enriquecerse también él mismo, porque poco se ha discutido hasta este momento, pero ¿puede el presidente Pérez Molina explicarnos a los guatemaltecos de dónde obtuvo los millonarios fondos con los que construyó esa mansión que se hizo en Monterrico, o esa mansión que se construyó también en las montañas de Zaragoza? Ustedes acaban de ver imágenes, por ejemplo, de Eddie Juárez. Eddie Juárez perdió su visa. Eso es todo el reporte que tenemos, aunque desde el Ministerio de Gobernación nos decían que no había todavía una confirmación o una notificación de que él hubiera perdido su visa. El presidente le ha hecho salir también. Señores, estamos frente a un gobierno que se ha quedado en chirajos. No le queda nada. Y nos mirábamos las imágenes después a Michelle Martínez, que es la ministra de Ambiente, que también tuvo que salir esta semana de la cartera; Rina Sanchinelli, que era la asesora de Roxana Valdetti. Prácticamente el presidente se queda solo. Si quieren hablamos de eso, pero yo quisiera solo regresar al tema de Juan de Dios Rodríguez, porque el día que él salió de ese centro hospitalario privado donde se fue a esconder, porque no tiene otra manera de decirse, y sale y habla con los periodistas y habla de un show político, yo me pregunto cómo se le cataloga lo que él hizo de irse a refugiar a un centro asistencial por estrés, por hipertensión, por depresión, justo la noche que la Fiscalía estaba pidiendo las capturas de toda esta estructura a un juzgado de turno. Obviamente hubo una fuga de información, o el señor que veía pasos de animal grande buscó refugio a último momento. A mí me parece, yo no sé si hubo, a ver, yo entiendo que el señor Juan de Dios Rodríguez estaba ya realizando visitas como Romero al Santo. Por ejemplo, fue a visitar al embajador de Estados Unidos, intentó reunirse con Iván Velázquez en cuanto supo que venía una investigación en marcha y que él podía salir relacionado. Del caso de Lix, a mí me interesa discutir una cosa y quisiera escuchar su opinión. El caso de Lix es muy corto comparado con lo que ustedes están hablando. Un operador del gobierno, un hombre que gestionó proyectos o negocios dentro de la institución.
es poco. El hombre que le rescata la espalda a Otto Pérez Molina en el 2008. En el caso del MDF. En el caso de MDF. Que dice que él le compró una casa y por eso él pagó esos... Le pudo devolver ese dinero. 690,000 quetzales. Y aparte viene de la promoción 108. Es que ese es otro tema que también algún día hay que hacer una investigación. Es un pago de favores. Pero es que miren, yo creo que la promoción 108 del Ejército de Guatemala, me atrevería a decir, es la más marcada de la historia. Si se dan cuenta, mucha de la desarticulación de las redes de corrupción de este gobierno, de una u otra forma, tienen vínculos a la promoción 108, donde está Byron Lima, donde está Eduardo Galdames, Juan de Dios Rodríguez, Edith Fischer Arbizú. Me corregirás, Paola, si también Rodríguez, o él es de la 107. Rodríguez es de la misma. De la 108, el subdirector de apoyo logístico de la PNC. Rodríguez Heredia. Pareciera que, a ver, ahí está como el núcleo del asalto al Estado de... Yo tengo dos preguntas. En el caso del IX, ¿ustedes qué piensan del hecho de que se haya capturado a todos los integrantes de la junta directiva que terminó avalando la presuntamente fraudulenta negociación, el contrato de PISA? Pero es que incluimos hasta el presidente del Banco de Guatemala. A mí me ha llamado mucho la atención incluso la defensa que ha hecho el Banco de Guatemala a través de varios comunicados diciendo que ellos no tenían funciones ejecutivas, solamente directivas. Pero efectivamente, es decir, la función de ellos es establecer una vigilancia sobre todas las acciones alrededor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ante este caso, en donde ya los medios de comunicación venían presentando varias denuncias, muchos de las familiares de las personas que habían muerto, habían sido hospitalizadas, también habían presentado denuncias. Me parece que ahí lo lógico es, señores, decir, aquí está pasando algo, revisemos esto, y si hay algún tipo de oposición, yo denunciarlo públicamente, ya sea con la representación del sector que me llevó ahí, o buscar otras vías alternas, pero no caer en negligencia que luego sea... El caso que se parece a ese fue en el gobierno de Alfonso Portillo. La junta directiva del IX fue la que aprobó aquellos proyectos de vivienda fraudulentos que se desaparecieron muchos millones. Similar también. El que se salvó, recuerdo yo, es el representante del Colegio de Médicos porque votó en contra. A él no lo procesaron. En este caso la junta hay vías para oponerte y poder decir, no, señores, había manera. Y marcar distancia. Es que ahí hay dos elementos. Primero, la ley del IX es muy clara en establecer que la junta directiva es corresponsable de la revisión de muchos de los negocios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y lo que entra a batear acá, según entiendo del caso que arma la CICIG, es que a la junta directiva se le achacan dos cosas. Se le achaca primero que el nombramiento de la junta de licitación se hace con 5 personas que no tenían experiencia, conocimientos o el perfil para hacer una evaluación sustantiva de los oferentes. Exacto. Y el segundo elemento que se le achaca a la junta directiva es que después de adjudicado a la corporación PISA, al grupo PISA, viene la subsidiaria de Baxter, en Guatemala, Baxter, una farmacéutica norteamericana que es Medicorp, y presenta una impugnación. Esa impugnación la pueden consultar en Guatecompras. Y en esa impugnación, esta empresa que pierde en la licitación dice, mire, es que PISA no tiene la infraestructura. PISA está diciendo que va a subcontratar. PISA no tiene el personal capacitado. PISA no tiene los medicamentos, no tiene los insumos. PISA no tiene experiencia en dar este servicio. Por no tener, no tiene nada. Y entonces la junta de licitación evalúa la impugnación, la rechaza, pero esa acción de la junta tiene que ser ratificada por la junta directiva. Y la junta directiva ratifica sin entrar a conocer de fondo. Y entonces, a ver, digamos que hay por lo menos una actuación negligente de la junta directiva. Lo que creo que se tiene que dirimir ahora en el proceso penal es si esa actuación negligente fue por un fraude premeditado o si no hubo dolo por desidia, que es la forma como lo calificó el comisionado de la CICIG. Pero aquí lo que se le señala corporativamente a la junta directiva es que en 2 momentos del proceso, ya sea porque no le prestaron la debida atención del caso o porque había algo más, que es lo que la investigación tendrá que probar, hubo un nombramiento anómalo de la junta de licitación y no se revisó a detalle la impugnación que eventualmente se provoque. Ahora se va a poner a prueba, nos decía Mariano Rayo, justamente quien estuvo entrevistado ese día por Gustavo Berganza y por mí, que va a ser la primera vez que se va a aplicar el delito por fraude, porque esto es una incorporación que se ha hecho a la ley contra la corrupción,
y pues vamos a ver cómo se va a manejar tanto los tribunales como los abogados defensores. ¿Quieren que hablemos todavía de los salientes? Yo quería hacerles, en términos generales ya los presentamos, pero yo quiero preguntarles algo más a ustedes. Señores, ¿resiste el presidente Otto Pérez Molina más escándalos de corrupción? Sabemos que está a pocos días de conocerse, por ejemplo, la judicialización y prácticamente la confirmación de aquel reportaje investigativo de Contrapoder respecto al robo descarado de fondos en la Policía Nacional Civil. Más de 10 millones de quetzales, no sé cuánto habrá podido probar la CICIG. ¿Cuántos escándalos más? ¿Y qué otros cuadros cercanos del presidente podrían seguir recibiendo este tipo de acusaciones? Hay uno del cual no hablamos hace un momento de las destituciones, que fue la de Ulises Anzueto, el secretario de Inteligencia Estratégica. Hay que recordar cuando el presidente lo nombró ministro de la Defensa a principio de su gobierno, él dijo que él se iba a hacer cargo de un proyecto de seguridad satelital, C-41 le denominó en su momento. Y el 10 de mayo recién pasado, el periódico sacó en una publicación una denuncia por la compra anómala de un sistema de radares por más de 30 millones de dólares. Entonces yo creo que esa destitución podría estar un poco vinculada a este caso y que los detalles se van a conocer más adelante. La preocupación a lo que decía Juan Luis es más bien pensar en los escenarios con presidente o sin este presidente, si realmente el vicepresidente Maldonado está en la capacidad. Ha tenido ya unos días ejerciendo el cargo de vicepresidente de la República, y a la luz de esas primeras apariciones y conversaciones, es decir, ¿cuál es la percepción que ustedes, digamos, que tuvieron a cargo esa entrevista, tienen respecto a que si él estaría en condiciones de poder asumir una presidencia ante el contexto que estamos experimentando ahora? ¿Nos da tiempo ahorita o después del corte? Bueno, creo que deberíamos volver del corte para hacer un breve comentario. Ahora los entrevistados son ustedes. Los entrevistados son nosotros. Vamos a la pausa y ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en A las 8:45 y el análisis que hacemos de la semana. Antes de irnos a corte, justamente estábamos tratando de analizar cuáles son los escenarios que se ciernen sobre el Ejecutivo ante las crisis suscitadas esta semana y tratar de pensar sobre qué pasaría en el escenario en que el presidente Otto Pérez Molina continúe en su poder hasta el 14 de enero y qué pasaría en caso él dejara el poder y asumiera el vicepresidente actual Maldonado Aguirre. Y como nuestros compañeros Juan Luis Font y Paola Hurtado tuvieron a cargo la entrevista con el vicepresidente justamente esta semana, la pregunta ahora era para ellos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? ¿Qué escenarios son los que ustedes ven? Yo veo al presidente o al vicepresidente Alejandro Maldonado abstraído de la realidad política nacional, inmerso en cambio en la cuestión jurídica. Él fue magistrado durante los últimos 9 años, ¿no? 8 o 9 años. Antes había sido diputado. Me parece que no es alguien que esté en contacto con el volumen de problemas que tiene el país, que reclaman una atención urgente. Luego, pues, es una persona bastante mayor. Me parece que vive todavía pensando, pues sí, mucho en el siglo pasado. Si comparo eso con un presidente Pérez Molina que luce abatido, perdido y sin iniciativa frente a las cosas que están ocurriendo en el país, se me hace difícil pensar qué es mejor y qué es peor. Digamos que creo que mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Es el mejor escenario dentro de todo lo posible. Es el menos malo en el corto plazo. Yo no sé si el presidente está pensando renunciar o no. Lo que a mi parecer depende de si él se queda o no es de qué respaldos él va a gozar. Vimos que CACIF esta semana no se unió a ese clamor de que él renuncie, más bien CACIF, el sector privado, está actuando con más prudencia y más bien de respaldo. Son los ministros del sector privado precisamente los que no han abandonado el gabinete. Vimos que la Embajada de Estados Unidos no ha hecho pronunciamientos en estos días, sino más bien han mostrado el embajador una crítica hacia los empresarios. No han hecho pronunciamientos, pero los despidos de Pérez Molina, las renuncias recientes de ministros y viceministros, uno intuye que provienen de Estados Unidos. Por y por procesos judiciales. No sé si el presidente renuncia o no, pero pareciera que y alguien le decía a una colega esta semana que al presidente lo van a llevar, aunque sea en hombros, al 14 de enero para que termine. Hay un interés de
de grupos externos e internos del gobierno de que él termine este mandato. O sea que la clave, ¿tú crees, sería el respaldo que el ¿de qué presidente respaldo? podría obtener ahora, aunque llegara al 14 de enero, pero sumamente con un desgastado, sin credibilidad y con poco respaldo, pero con apoyos internos que le lleven? Pero también recordemos, aquí viene mucho el tema del manejo de crisis, porque Roxana Baldetti también vivió una agonía de 3 semanas. Y desde que estalló la crisis del caso de la línea, pues yo sí medio sostenía la tesis de que tal vez el gobierno sobrevivía a ese golpe, pero ya no sobrevivía el siguiente. Y el segundo golpe, para mí, es igual o más matador todavía que el caso de la línea. Porque el caso de la línea lo que hace es venir a demostrar una línea de corrupción que le llega a los brazos derechos de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien había sido el foco de desgaste y de muchas de las denuncias de tráfico de influencias y de corrupción en el gobierno. Pero el caso X le pega a la versión presidencial de Juan Carlos Monzón. Y entonces, creo que también decir que ya los efectos del caso X dejaron de pasar, hay que ver, porque aquí realmente falta evaluar qué ocurre en la manifestación del 30 de mayo, falta evaluar también si conforme la tensión vaya a acrecentarse, actores que hoy se muestran cautos van a cambiar su posición. Hay que ver también qué ocurre a nivel de gobierno. Creo que Otto Pérez, alguien del gabinete me decía justamente esta semana que Otto Pérez actúa con 2 semanas de retraso. Y creo que es cierto, porque cuando vemos la depuración del gabinete, porque yo la entiendo como una depuración, esa depuración de gabinete viene 2 semanas tarde. Esa depuración de gabinete se debió haber dado justamente en el mismo marco de la salida de Roxana Baldetti. Es una depuración reactiva. Y no solo eso, sino que si esa conferencia de prensa se hubiera llevado el martes y no el miércoles, otro mensaje hubiese enviado. Era el mensaje de decir, miren, está bien, ya entendí, ya me di cuenta que si hay una crisis, quiero reencauzar institucionalmente. Pero la conferencia de prensa de la salida de los ministros se da luego de que se anunciara el operativo por el caso X que le pegaba a su mano derecha, luego que se anunciara, o que se filtrara, mejor dicho, el retiro de visas de parte de la embajada. Entonces el gobierno y Otto Pérez no necesariamente está enviando el mensaje de reencauce institucional, sino que la lectura que hay fuera del Ejecutivo es que está reaccionando tardíamente y con poco liderazgo a la crisis. Y ahora se deshace de todos los cuadros cercanos a Roxana Baldetti. Se deshace, por ejemplo, de Michelle Martínez, se deshace de Verónica Taracena, pero ahora ¿ya para qué? Ya para qué, pero miren, sintetizando los escenarios. Uno es, y para ustedes, y dejarlo sobre la mesa, y para que nuestro público televidente pueda seguir discutiendo sobre ello con una copita de vino cuando termine el programa o haciéndose acompañar de a las 10 p.m., es ¿cuál sería lo mejor que nos podría pasar? ¿Qué sería lo mejor que nos podría pasar? ¿Quedarnos con Maldonado Aguirre? ¿Lo ve usted como una persona capaz de liderar los cambios que se están pidiendo actualmente de lo que ha visto hasta ahora de su gestión? El otro es, ¿será que efectivamente una especie de triunvirato, como se está hablando ahora, de que no sea el vicepresidente Maldonado Aguirre, sino que llegara un grupo de 3 personas y de notables, lo cual, desde mi perspectiva, sería un rompimiento institucional y constitucional tremendo que a la larga nos llevaría a no tener elecciones, es decir, tampoco es un buen escenario? O un tercer escenario es que efectivamente el presidente Otto Pérez Molina pueda llegar de aquí al 14 de enero, pero haciéndose acompañar de los apoyos idóneos para conducir este proceso bajo perfil. Ya no más apariciones públicas, ya no más discursos hacia la ciudadanía, porque ha sido muy imprudente. Carmen, pero cuando tú decís que sería un escenario terrible no ir a elecciones, a ver, yo tengo cuestionamientos concretos para eso. ¿Es peor no ir a elecciones o ir a unas elecciones que son financiadas prácticamente con el dinero de la corrupción? Tanto el Partido Patriota, me parece a mí que el Movimiento Reformador también, que el Partido Líder y en buena medida la Unidad Nacional de la Esperanza, digamos que son los 3 que gastan más, tienen mucho dinero que proviene y han tenido además en su historia dinero que proviene de la plata que se saca de obra pública y medicamentos, 2 de las 4 patas que sostienen la corrupción en el país. Pero ahora que efectivamente varios juristas, yo creo que ese es un tema para juristas, yo no soy jurista, aseguran de que el Tribunal Supremo Electoral hoy por hoy puede cancelar un partido, aunque ya estemos en proceso electoral, si sobrepasa el techo de campaña.
y medir si un partido sobrepasa el techo de campaña no es tan difícil. Sobre todo ahora tenemos instituciones como el Mirador Electoral. Pero que ¿se atreverá el TSE, por ejemplo, a cancelar el partido de Manuel Valdizón, aunque marche en primer lugar de las encuestas? Ese es el asunto y es el reto que se nos plantea ahora, si ellos efectivamente legalmente lo pueden hacer. Así como hacer. no veo al señor Maldonado Aguirre impulsando todas esas reformas y esos cambios que está demandando la sociedad, tampoco veo a un Tribunal Supremo Electoral que tenga la osadía de contarle bien las cuentas, las costillas a los partidos para decir que quiénes entran y quiénes no entran a la ronda de votaciones. Me parece que no. Miren, así como todo lo que ha ocurrido el último mes no es nada más que un reflejo de quién es el árbitro que hoy está moviendo los hilos del poder político en Guatemala, que es la Embajada Americana de la CICIG. Y yo creo que el devenir del proceso electoral en gran medida está asociado a esos dos actores. Porque hay una bomba más que ya se viene anunciando desde hace varios meses, que es el informe de financiamiento electoral que va a hacer público la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Habrá que ver qué contiene, habrá que ver si hace señalamientos, si es más descriptivo, es descriptivo, no es en realidad con fines procesales. No va a decir que tal secretario de tal partido recibe. Pero lo que pasa es que de ese informe se puede desencadenar otra vertiente más de crítica social, como han generado los últimos las últimas 3 acciones de la CICIG en el tema La Línea, en el tema bufetes de la impunidad y en el tema X. O sea, yo creo que ese también puede ser un parteaguas, no para que haya un rompimiento institucional, sino para que el tribunal se empodere. Porque realmente, a diferencia del caso del presidente, si el presidente se retira de su cargo, hay toda una ruta institucional que está muy clara en la Constitución para reencauzar. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, del proceso electoral, no hay ningún escenario legal que me diga que las elecciones se pueden retrasar. Eso es, hablar de retraso de elecciones es romper la institucionalidad. Pero lo que sí puede ocurrir es que si la CICIG envía un golpe muy fuerte de que los partidos políticos están cooptados por dinero de la corrupción y el narcotráfico, que entonces haya una ofensiva ciudadana para pedirle al Tribunal Supremo que se empodere y les ponga un hasta aquí. Y ese puede ser el cambio o el parteaguas en el proceso electoral. Pero por eso les digo, creo que es más por la línea política y de apoyo social a la institucionalidad del TSE que hablar de otros escenarios que otra vez en el plano institucional están fuera del radar. Tenemos 2 minutos para terminar. Hablamos rápidamente de la campaña. A mí sí me gustaría hablar de la campaña antes que hablar de ganador y perdedor. También. Me gustaría, por ejemplo, referirme a ese mensaje que Manuel Valdizón, el candidato del partido líder, ha estado difundiendo en los últimos días. Es un mensaje en el que en general llama a la calma, pide que no se lleven hacia el extremo las posiciones y le pide respeto para sus seguidores y también le pide a sus seguidores que respeten. Escuchemos lo que dice. Hago un llamado a nuestros simpatizantes y partidarios a no caer en las provocaciones ni en la violencia, pero también exhorto a todos aquellos que no comparten nuestra visión y forma de pensar a que respeten a nuestra gente. Yo en términos generales escucho decir eso al señor Valdizón y solo puedo estar de acuerdo. Yo también, definitivamente. Me parece sensato, me parece razonable. Quisiera que fuera coherente con sus acciones, pero bueno, ya eso es otra cosa. Pero uno puede gustarle o no gustarle su candidatura, pero efectivamente tiene sus simpatizantes y me parece que lo que hay que hacer es justamente respetar la opinión. Claro. A mí me parece totalmente incongruente con lo que su partido está haciendo vía medios nacionales y radios y respetar la crítica y la opinión de personas que no son afines a él y levantar campañas negras y procesos judiciales contra sus críticos. Me parece que es incongruente con el campaña negra la que lanzaron los medios del señor Valdizón en contra de Canela González Díaz Durán, en contra de Roberto, que él respondió de una manera, pues en una página pagada el día viernes, el día de hoy, en los medios nacionales, diciéndole a Valdizón que a él lo que le tocaba era ponerse los pantalones y dejar de atacar por otro lado, por interpósita mano, y dar la cara y decirle las mismas cosas. En estricto sensu conceptual no es campaña negra, porque la campaña negra es cuando un candidato o un partido lo hace en contra de otro partido. Aquí lo que estamos viendo es un mal mayor, que es la instrumentalización de los medios de comunicación como un fin político. Y eso lo veníamos viendo desde que se hablaba de la vinculación de Manuel Valdizón con este consorcio de medios. Y entonces, pero eso ya no ocurre solo con el consorcio, ahora ocurre con la monopolio de la televisión abierta. Ya no ocurre con el consorcio, solo con la televisión abierta. Bueno, pero ahora
Me pregunto si Valdizón va a responderle a Canela en el desafío que Canela le plantea. Seguramente sí, porque él no soporta a nadie que lo señale ni que lo critique. ¿Y qué ocurre si él le responde a Canela? Esto se vuelve un tiquismiquis, dirían ustedes, con Dina, y no lleva nada. Al No va a final llevar lo a que nada. lleva es solamente a Pero confundir singulariza a dos candidatos. Uno que encabeza y otro que es el desafiante hacia el que encabeza. Canela está desafiando al ganador porque es una estrategia correcta en política de no desafiar al que va en segundo, sino al primero para que te ubiquen como su principal rival. Y hagamos una lectura amplia, porque de la movilización urbana que ha pedido la renuncia de Valdetti y la renuncia de Otto Pérez, y que es el que estaba levantando el lema de no te toca, básicamente hay un vacío de liderazgo y hay un vacío de una candidatura urbana De otra opción. o de una opción urbana que le agrade a ese segmento poblacional que está descontento con el sistema político. Canela entiende muy bien que ese movimiento está disponible y que se tiene que montar. Y Manuel Valdizón es el paradigma, o es un paradigma más de ese sistema tradicional. Es que también la posición de Manuel Valdizón para mí es de las más complejas que hay en toda esta crisis política. Es el más vulnerable. Él no lo pueden ver muy cerquita del gobierno porque la ola se lo pasa llevando encima. No puede tomar una posición antigobierno porque hoy lo que se está cuestionando más que el gobierno del Partido Patriota es el sistema patrimonial. Y Valdizón saliva ante la posibilidad de que en 7 meses va a ser el administrador del sistema patrimonial. Entonces no quiere que se lo cambien. Y ya lo es en buena medida gracias a su dominio de la Comisión Legislativa de Finanzas y gracias a los acuerdos que estableció vía Alejandro Sinibaldi con el gobierno de Otto Pérez Molina. Señores, se nos terminó el tiempo, pero ya se ve que hay mucho más de qué hablar y que el proceso electoral cada semana nos está dando más y más materia para discutir. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo a las 8:45. Gracias por acompañarnos y que tenga usted un feliz, alegre y relajado fin de semana.